Bajo las luces elegantes de Madrid, se celebra una boda sin besos, sin caricias, sin amor. Él es Iván del Bosque, un hombre poderoso, intocable, marcado por una infancia rígida y un secreto guardado bajo llave. Jamás ha estado con una mujer. Ella es Clara Alcántara, sensible, decidida, y ahora su esposa por deber, no por deseo. Pero cuando el silencio comienza a resquebrajarse y las miradas se vuelven imposibles de ignorar, un amor inesperado amenaza con derribar las barreras más profundas. Porque incluso el hombre más frío puede arder cuando encuentra a la mujer correcta. El sol de abril se filtraba entre las cortinas de seda del despacho, creando rayos dorados que danzaban sobre los documentos esparcidos en el escritorio de caoba. Clara Alcántara sostenía entre sus manos temblorosas la última carta de su padre, mientras las lágrimas amenazaban con borrar las líneas escritas con su letra familiar. «Mi querida Clara», decía la misiva, «si estás leyendo esto es porque ya no estoy a tu lado. Perdóname por dejarte con tantas responsabilidades, pero confío en tu fortaleza. La fundación es más que un proyecto. Es el corazón de todo lo que creímos juntos». A los 28 años, Clara había heredado no solo las deudas de un bufete de abogados en declive, sino también la misión de mantener viva la Fundación Esperanza, que durante 15 años había sido el refugio de cientos de niños en situación vulnerable en las calles de Madrid. Su madre, Isabel, luchaba contra el cáncer desde hacía 2 años, y los tratamientos consumían los últimos ahorros familiares. Clara cerró los ojos y recordó las palabras de su padre. «El dinero se gana y se pierde, mija, pero el amor que das siempre regresa multiplicado». Sin embargo, el amor no pagaba las facturas médicas, ni mantenía abiertos los comedores infantiles de la fundación. Si te está gustando esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir con tus amigos. Eso nos ayuda a seguir trayendo historias increíbles para ti. Un golpe suave en la puerta la sacó de sus pensamientos. Miguel, el contador de la familia, entró con rostro preocupado. «Clara, tenemos que hablar sobre la propuesta». Ella suspiró, sabiendo exactamente a qué se refería. 3 días atrás había recibido una llamada que cambiaría su vida para siempre. La voz profunda y controlada al otro lado de la línea pertenecía a Iván del Bosque, el magnate empresarial más influyente de España, un hombre cuyo nombre se susurraba en los círculos de poder con una mezcla de respeto y temor. «Señorita Alcántara», había dicho con frialdad calculada, «tengo una proposición que podría resolver sus problemas financieros y preservar el legado de su padre». La propuesta era tan simple como impactante: matrimonio. Un contrato matrimonial que salvaría la fundación y cumpliría con las últimas voluntades de la madre de Iván, quien antes de morir había dejado una cláusula testamentaria específica. Su hijo debía casarse antes de los 40 años con una mujer de valores íntegros. Y Clara Alcántara era el nombre que aparecía en las cartas privadas de la difunta señora del Bosque. «¿Has tomado una decisión?», preguntó Miguel, observando cómo Clara se mordía el labio inferior, un gesto que había heredado de su padre cuando enfrentaba dilemas morales. «No conozco a ese hombre, Miguel. Solo sé lo que dicen los periódicos, que es rico, poderoso y completamente inaccesible. Dicen que nunca se le ha visto con una mujer, que vive como un ermitaño en su torre de cristal». Miguel se acercó y puso una mano paternal en su hombro. «Clara, tu padre financió secretamente esta fundación durante años, gracias a las donaciones anónimas de Del Bosque. Él respetaba profundamente el trabajo de tu familia. No creo que sea una coincidencia que haya aparecido justo ahora». Clara se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio de la fundación. Allí, una docena de niños jugaba fútbol con una pelota desgastada, sus risas llenando el aire con una música que siempre conseguía calmar su corazón. María, de 8 años, corrió hacia ella y le mostró un dibujo que había hecho. Una casa con una familia sonriente bajo un sol radiante. «¿Te gusta, Clara?». «Es para ti», dijo la niña con ojos brillantes. «Es hermoso, cariño», respondió Clara, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. Esa tarde, mientras caminaba por las calles empedradas del barrio histórico de Madrid,
Clara no podía dejar de pensar en la ironía de su situación. Durante años había soñado con encontrar el amor verdadero, con construir una familia basada en la pasión y la complicidad que había visto entre sus padres. Ahora, el destino le ofrecía la seguridad económica a cambio de casarse con un extraño. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Iván del Bosque. «Señorita Alcántara, necesito su respuesta esta noche. Mañana a las 10 de la mañana, si acepta, la esperaré en mi oficina para firmar los documentos». Su voz era tan fría como el acero, sin una pizca de emoción. Clara cerró los ojos y pensó en los niños de la fundación, en su madre luchando contra la enfermedad, en el sueño de su padre que se desvanecía. «Acepto», susurró, sintiendo como si estuviera saltando al vacío. Del otro lado de la línea, hubo un silencio prolongado, como si él no hubiera esperado una respuesta tan directa. «Muy bien. Hasta mañana, entonces». La línea se cortó, dejando a Clara con el corazón acelerado y una certeza creciente. Había tomado la decisión más importante de su vida, pero no tenía idea de las consecuencias que enfrentaría. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en la pequeña habitación que compartía con su madre en el modesto apartamento familiar, Clara se miró al espejo. Sus ojos castaños reflejaban una mezcla de determinación y miedo. Mañana conocería al hombre que sería su esposo, al enigma que se escondía detrás del apellido más poderoso de España. Sin saberlo, a pocos kilómetros de distancia, en la torre más alta de Madrid, un hombre de casi 40 años permanecía despierto, mirando las luces de la ciudad desde su oficina. Iván del Bosque había tomado muchas decisiones empresariales arriesgadas en su vida, pero ninguna lo había hecho sentir tan vulnerable como la llamada que acababa de hacer. Por primera vez en décadas, había pronunciado las palabras que cambiarían su existencia para siempre. El edificio corporativo de Del Bosque Industries se alzaba como una catedral de cristal y acero en el corazón financiero de Madrid. Clara levantó la mirada hacia las 40 plantas que se perdían entre las nubes matutinas, sintiendo que cada paso la alejaba más de la vida que conocía. Sus tacones resonaban contra el mármol del vestíbulo, donde empleados vestidos de traje se movían con precisión militar. Todo en aquel lugar respiraba poder y frialdad, las líneas geométricas, los colores neutros, la ausencia total de elementos personales o cálidos. «Señorita Alcántara», la recibió una secretaria impecablemente vestida. «El señor del Bosque la espera en el piso 38». El ascensor subió en silencio, y Clara aprovechó esos segundos para observar su reflejo en las puertas metálicas. Había elegido un vestido de lana color crema que realzaba su tez morena y sus ojos castaños, pero ahora se preguntaba si era demasiado sencillo para un lugar como aquel. Las puertas se abrieron revelando una antesala elegante, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Madrid, pero Clara apenas tuvo tiempo de admirar el paisaje antes de que una voz grave, casi hipnótica, llamara su atención. «Pase, por favor». Iván del Bosque estaba de pie junto a su escritorio, de espaldas a ella, observando la ciudad. Cuando se volvió, Clara sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Era imponente. Con sus 1,93 metros de altura, su presencia llenaba completamente el espacio. Los hombros anchos se marcaban perfectamente bajo la chaqueta de traje gris oscuro, y cuando la miró directamente, Clara descubrió unos ojos de un azul tan intenso que parecían capaces de leer cada pensamiento. Su rostro era una obra de arte masculina, mandíbula cuadrada, pómulos marcados, nariz recta y labios que, aunque serios, tenían una forma que la hizo preguntarse cómo se sentirían contra los suyos. El cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, aunque algunos mechones rebeldes le daban un aire menos formal. «Señorita Alcántara», dijo, extendiendo la mano. Cuando Clara la tomó, sintió una descarga eléctrica recorrer su brazo. La mano de él era grande, cálida y sorprendentemente suave para alguien que dirigía un imperio empresarial. Pero lo que más la impactó fue la manera en que él la miró cuando sus pieles se tocaron, como si hubiera sentido exactamente lo mismo que ella. Por un momento,
Iván del Bosque pareció perder la compostura. Sus ojos se detuvieron en el rostro de Clara con una intensidad que la hizo ruborizarse. Ella era más hermosa de lo que había imaginado. Su belleza no era la artificial de las mujeres que frecuentaban su círculo social, sino algo natural y luminoso que le llegaba directamente al pecho. «Por favor, tome asiento», dijo él soltando su mano con una rapidez que delataba su nerviosismo. Clara se sentó en la silla frente al escritorio, cruzando las piernas con elegancia. No pasó desapercibido para Iván cómo el vestido se ajustaba a sus curvas, cómo sus manos delicadas se posaban sobre su regazo, cómo sus pestañas creaban sombras en sus mejillas cuando bajaba la mirada. «Antes de firmar cualquier documento», comenzó Clara sorprendiéndolo con la firmeza de su voz, «necesito entender exactamente qué espera de mí». Iván se sentó tras su escritorio, creando una barrera física entre ambos. Era su estrategia habitual: mantener distancia, mantener control. «Es simple. Necesito una esposa para cumplir con los términos del testamento de mi madre. Usted necesita recursos para mantener la fundación. Es un acuerdo mutuamente beneficioso. ¿Y después? ¿Cómo sería nuestra convivencia?» La pregunta hizo que algo se tensara en el rostro de Iván. Durante un segundo, Clara vio pasar por sus ojos algo que parecía dolor, pero fue tan fugaz que no pudo estar segura. «Viviría en mi apartamento. Tendría libertad total para continuar con su trabajo en la fundación. En público, representaríamos el papel de esposos. En privado, cada uno mantendría su independencia». «¿Independencia?». Clara ladeó la cabeza, estudiando su expresión. «Se refiere a que sería un matrimonio sin expectativas románticas», completó él, aunque las palabras le salieron más bruscas de lo que había planeado. «Sí». Clara sintió una punzada de decepción que la sorprendió. ¿Qué había esperado? ¿Que un hombre como Iván del Bosque se enamorara de ella a primera vista? «Entiendo», murmuró, aunque la herida en su voz era evidente. Iván apretó los puños bajo el escritorio. Había algo en la manera en que ella había pronunciado esas palabras que le hizo querer levantarse, rodear el escritorio y... ¿qué? ¿Disculparse? ¿Explicarle que no era rechazo hacia ella, sino hacia todo lo que implicaba la intimidad? Durante los siguientes minutos repasaron los términos del contrato. Clara recibiría una suma considerable para la fundación, cobertura médica completa para su madre y una asignación mensual generosa para sus gastos personales. A cambio, debía casarse con él en un plazo de 2 semanas y mantener las apariencias de un matrimonio real durante al menos 1 año. «Hay algo más», dijo Iván cuando terminaron de revisar los documentos. «Mi madre dejó algunas cartas personales. En ellas mencionaba específicamente su nombre y el de su familia. Ella admiraba el trabajo de su padre». Clara levantó la mirada, sorprendida. «Mi padre conocía a su madre. Se conocieron en eventos benéficos. Ella siempre hablaba de la integridad de su familia, de cómo luchaban por causas justas, sin buscar reconocimiento público». Por primera vez desde que había entrado a la oficina, Clara vio algo parecido a la calidez en los ojos de Iván. Era como si la mención de su madre hubiera abierto una ventana a un lugar más profundo de su alma. «¿Puedo preguntarle algo personal?», se atrevió Clara. Iván se tensó inmediatamente. «Depende de qué tan personal». «¿Por qué nunca se casó antes? Un hombre como usted debe haber tenido muchas oportunidades». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Iván se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. «Algunas personas no están hechas para cierto tipo de compromisos». Clara observó la rigidez de sus hombros, la manera en que sus manos se cerraban en puños. Había dolor allí, algo profundo y antiguo que él mantenía cuidadosamente oculto. «Señor del Bosque», dijo suavemente, «si vamos a casarnos, aunque sea por conveniencia, creo que merezco algo más que respuestas evasivas». Iván se volvió lentamente. En sus ojos había una batalla entre la vulnerabilidad y la autoprotección. «Digamos que mi educación fue diferente. No me enseñaron a navegar en las aguas del romance». Era una respuesta parcial, pero Clara sintió que era todo lo que obtendría por ahora. Se levantó y caminó hacia él, deteniéndose a una distancia prudente.
Entonces quizás sea hora de que aprenda. Las palabras salieron de sus labios antes de que pudiera detenerlas. Iván la miró con una intensidad que la hizo estremecerse, y por un momento Clara creyó que él se acercaría, que acortaría la distancia entre ellos. Pero en lugar de eso, Iván retrocedió un paso. «El contrato está listo para firmar», dijo, regresando a su tono profesional. «¿Está segura de su decisión?» Clara asintió, aunque su corazón latía como un tambor en su pecho. «Estoy segura». Cuando firmaron los documentos, sus manos se rozaron brevemente. Fue un contacto mínimo, pero suficiente para que ambos sintieran que habían cruzado una línea invisible. Al salir del edificio, Clara no pudo evitar mirar hacia atrás. En la ventana del piso 38, una figura solitaria observaba su partida. Iván del Bosque había conseguido la esposa que necesitaba, pero mientras veía alejarse a Clara, se preguntó si había subestimado completamente las consecuencias de su decisión. La Catedral de San Jerónimo el Real se alzaba majestuosa bajo el cielo gris de Madrid. Clara ajustó los pliegues de su vestido de seda color marfil, un diseño elegante pero sencillo que había pertenecido a su abuela. No era el vestido de novia que había soñado de niña, pero tampoco era una boda que había imaginado. Su madre, Isabel, la tomó de la mano con dedos temblorosos por el tratamiento, pero con ojos brillantes de orgullo. «Estás preciosa, mi amor. Tu padre estaría tan orgulloso de verte hoy». Clara sonrió, aunque el nudo en su garganta amenazaba con traicionarla. A su alrededor, la catedral estaba casi vacía. Solo unos pocos invitados, su madre, Miguel, algunos miembros de la fundación y del lado de Iván, únicamente su abogado personal y 2 ejecutivos de la empresa. Las puertas principales se abrieron y Iván entró con paso decidido. Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Vestía un traje negro impecable que acentuaba su figura imponente, y su cabello oscuro brillaba bajo la luz de las velas. Pero lo que más la impactó fue la expresión de su rostro cuando la vio. Por un momento, Iván se detuvo completamente. Clara estaba radiante. El vestido de seda se ajustaba perfectamente a su figura delicada y el velo de encaje creaba un halo etéreo alrededor de su rostro. Cuando ella le sonrió tímidamente, él sintió algo desconocido moverse en su pecho, como si algo largo tiempo dormido comenzara a despertar. «Dios mío», murmuró sin darse cuenta, y su abogado lo miró con sorpresa. Clara caminó hacia el altar del brazo de Miguel, quien había aceptado hacer las veces de padre. Cada paso la acercaba más a su destino, a este hombre enigmático que pronto sería su esposo. Cuando llegó a su lado, Iván le ofreció su brazo con una cortesía que contrastaba con la tensión visible en su mandíbula. «Estás hermosa», le susurró, y Clara se sorprendió de la sinceridad en su voz. «Gracias», respondió, sintiendo cómo sus mejillas se sonrojaban. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz solemne. Clara intentó concentrarse en las palabras sagradas, pero era imposible ignorar la presencia magnética del hombre a su lado. Iván permanecía rígido, como si cada segundo de la ceremonia le costara un esfuerzo sobrehumano. Cuando llegó el momento de los votos, Iván la miró directamente a los ojos. Su voz era profunda y controlada, pero Clara detectó un ligero temblor cuando pronunció las palabras: «Yo, Iván, te tomo a ti, Clara, como mi esposa». Las palabras, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, sonaron extrañamente íntimas viniendo de sus labios. Clara sintió que cada promesa se grababa en su corazón, aunque sabía que para él eran solo formalidades. Cuando fue su turno, Clara habló con voz clara y firme. «Yo, Clara, te tomo a ti, Iván, como mi esposo. Prometo serte fiel, respetarte y cuidarte todos los días de mi vida». Algo cambió en la expresión de Iván cuando ella pronunció la palabra «cuidarte». Nunca nadie había prometido cuidarlo. Nunca nadie había hablado de él como si fuera alguien que pudiera necesitar protección o ternura. «Pueden intercambiar los anillos», anunció el sacerdote. Iván tomó la mano izquierda de Clara con cuidado, como si fuera de cristal. Sus dedos eran largos y cálidos, y cuando deslizó el anillo de diamantes por su dedo anular, Clara sintió una descarga que la recorrió desde la mano hasta el corazón. Cuando Clara tomó la mano de Iván,
para colocarle su anillo, notó que él temblaba ligeramente. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo se redujo a ese intercambio de miradas. Ella vio vulnerabilidad en esos ojos azules, una necesidad que él mantenía cuidadosamente oculta. «Puede besar a la novia», declaró el sacerdote. El silencio en la catedral se volvió denso. Clara levantó el rostro hacia él, con los labios entreabiertos y los ojos brillantes de expectación. Iván se acercó lentamente, tanto que ella pudo sentir su respiración contra su piel. Olía a colonia masculina y a algo más profundo, más personal. Sus labios estaban a centímetros de los de ella cuando Iván se detuvo. Clara pudo ver la batalla interna reflejada en sus ojos, el deseo luchando contra el miedo, la necesidad contra la autoprotección. Finalmente, Iván se inclinó y le dio un beso suave en la mejilla, justo al lado de sus labios. Fue un contacto casto, pero la proximidad de su boca a la de ella hizo que Clara se estremeciera. «Felicidades, señora del Bosque», murmuró contra su oído, y el sonido de su nuevo apellido en sus labios la hizo sentir vértigo. Los pocos invitados aplaudieron discretamente. Isabel se acercó con lágrimas en los ojos para abrazar a su hija, mientras Miguel estrechaba la mano de Iván con respeto renovado. Durante la breve recepción en el Hotel Palace, Clara observó a su nuevo esposo interactuar con los invitados. Era cortés, educado, pero mantenía una distancia emocional con todos, incluso con ella. Cuando un ejecutivo de la empresa hizo un brindis por la feliz pareja, Iván levantó su copa con mano firme, pero Clara notó cómo sus nudillos se blanqueaban por la presión. «Por Clara», dijo con voz grave, «que ha traído luz a donde antes solo había negocios». Sus ojos se encontraron por encima de las copas, y Clara sintió que había algo más en esas palabras, algo que él no se atrevía a decir completamente. Cuando terminó la recepción, Iván la ayudó a subir al Mercedes negro que los esperaba. Sus manos se rozaron cuando él ajustó el cinturón de seguridad, y Clara no pudo evitar notar cómo él se tensaba ante cada contacto accidental. «¿Estás bien?», le preguntó mientras el coche se dirigía hacia el apartamento. «Perfectamente», respondió él, pero su voz sonaba tensa. Clara lo estudió en silencio. Había algo profundamente triste en la manera en que Iván evitaba mirarla directamente, como si ya estuviera construyendo las paredes que los separarían en su nueva vida. Sin embargo, ella había visto algo más en la catedral. Había visto la manera en que él la había mirado cuando entró. Había sentido el temblor en sus manos cuando intercambiaron anillos. Había algo en Iván del Bosque que él mismo no entendía, algo que luchaba por salir a la superficie. Y Clara había tomado una decisión. No se conformaría con ser solo su esposa de papel. Había visto un destello del hombre real detrás de la fachada y estaba decidida a encontrar la manera de llegar hasta él. El coche se detuvo frente a la torre más exclusiva de Madrid. Clara miró hacia arriba, hacia las luces del ático donde comenzaría su nueva vida, y se preparó para la batalla más importante de su existencia: conquistar el corazón del hombre que acababa de convertirse en su esposo. El ático de Iván del Bosque era un testimonio de riqueza y soledad. Techos de 4 metros de altura, ventanales que abarcaban paredes completas, muebles de diseño italiano y obras de arte que valían más que la fundación entera. Pero a pesar de su magnificencia, el lugar carecía completamente de calidez humana. Clara permaneció en el centro del salón principal, sintiéndose pequeña en medio de tanta grandeza fría. Su vestido de novia contrastaba extrañamente con el ambiente minimalista, como si fuera un fantasma romántico perdido en un museo de arte moderno. «Carmen te mostrará tus habitaciones», dijo Iván, refiriéndose a la mujer mayor que había aparecido silenciosamente. «Es el ama de llaves. Ella se encargará de todo lo que necesites, tus habitaciones, no nuestras habitaciones». Clara sintió que cada palabra era un ladrillo más en el muro que él estaba construyendo entre ambos. «¿No vas a mostrarme la casa tú mismo?», preguntó, intentando mantener un tono ligero. Iván aflojó su corbata con un gesto que delataba su incomodidad. «Tengo trabajo pendiente. Carmen conoce mejor que yo los detalles domésticos». La siguió por un pasillo decorado con fotografías en blanco y negro de paisajes desolados.
Clara notó que no había ni una sola fotografía familiar, ningún recuerdo personal que humanizara el espacio. «Esta será su habitación, señora», dijo Carmen abriendo la puerta de una suite elegante, con vistas a la ciudad. El señor Iván pensó que estaría más cómoda aquí. La habitación era hermosa, pero impersonal. Cama king size con ropa de cama color crema, un vestidor amplio y un baño de mármol que parecía salido de una revista de decoración. Pero lo que más impactó a Clara fue darse cuenta de que estaba en el extremo opuesto del apartamento, lo más lejos posible de donde suponía que dormiría Iván. «¿Dónde está la habitación de mi esposo?», preguntó directamente. Carmen vaciló un momento. «El señor Iván duerme en su estudio, al otro lado del apartamento. Dice que trabaja hasta muy tarde y no quiere molestarla». Clara asintió, aunque cada revelación era como una bofetada a sus expectativas. Había sabido que sería un matrimonio de conveniencia, pero la realidad de su aislamiento era más cruda de lo que había imaginado. Una vez sola, Clara se quitó el vestido de novia con manos temblorosas. Al ver su reflejo en el espejo del vestidor, se dio cuenta de que seguía llevando puesto el conjunto de lencería de seda, color champagne, que había comprado especialmente para su noche de bodas. Una noche de bodas que evidentemente no sucedería. Se puso una bata de seda suave y decidió explorar su nuevo hogar. El apartamento era un laberinto de pasillos y habitaciones, cada una más fría que la anterior. En la cocina, encontró una nota de Carmen explicando dónde estaba todo, pero el refrigerador apenas contenía lo básico. Era evidente que Iván no pasaba mucho tiempo allí. El salón principal tenía una terraza que ofrecía vistas espectaculares de Madrid nocturno. Clara salió y se apoyó en la barandilla, dejando que el viento de abril jugara con su cabello. Las luces de la ciudad se extendían como un mar de estrellas, pero ella nunca se había sentido tan sola. «Es hermoso, ¿verdad?». La voz de Iván la sobresaltó. Se había cambiado de traje y ahora llevaba pantalones oscuros y una camisa blanca con los primeros botones desabrochados. Sin la chaqueta formal, Clara pudo apreciar mejor su físico imponente. Hombros anchos, brazos musculosos, un torso que se adivinaba perfecto bajo la tela de algodón. «Sí, lo es», respondió, aunque no estaba segura de si se refería a la vista o a él. Iván se acercó a la barandilla, manteniéndose a una distancia prudente. El silencio entre ellos se llenó de tensión no resuelta. «Clara, necesito que entiendas algo», comenzó él, sin mirarla directamente. «Lo que pasó hoy, la ceremonia, las palabras, no deben confundirte sobre la naturaleza de nuestro acuerdo». «¿Qué quieres decir?», preguntó ella, aunque temía la respuesta. «Quiero decir que no esperes intimidad. No soy el tipo de hombre que puede ofrecer eso». Clara se volvió hacia él, estudiando su perfil marcado contra las luces de la ciudad. «¿No puedes o no quieres?». La pregunta lo hizo tensarse visiblemente. Sus manos se aferraron a la barandilla hasta que sus nudillos se blanquearon. «Es lo mismo». «No, no lo es», insistió Clara, acercándose un paso. «No poder implica una limitación. No querer implica una elección». Iván finalmente la miró, y Clara vio algo salvaje y desesperado en sus ojos azules. «¿Qué diferencia hace? El resultado es el mismo». «La diferencia es enorme», dijo Clara con suavidad. «Una se puede superar, la otra es simplemente cobardía». Las palabras cayeron como una bofetada entre ellos. Iván se irguió completamente, y por un momento Clara pensó que él se marcharía. Pero en lugar de eso, se acercó a ella con pasos lentos y deliberados, hasta que estuvieron tan cerca que ella pudo ver las motas doradas en sus ojos azules. «¿Cobardía?». Su voz era peligrosamente baja. «¿Crees que esto es cobardía?». Clara levantó la barbilla desafiante, aunque su corazón latía como un tambor. «¿Qué más podría ser? Un hombre que huye de su propia esposa en su noche de bodas». «No sabes nada sobre mí», la interrumpió él, con una intensidad que la hizo estremecerse. «No tienes idea de lo que has despertado simplemente estando aquí». «Entonces dímelo», le suplicó Clara. «Explícame por qué el hombre que se casó conmigo hoy se comporta como si yo fuera un peligro». Iván cerró los ojos y respiró profundamente, como si estuviera luchando contra demonios internos. «Porque lo eres», admitió finalmente. «Eres el mayor peligro que he enfrentado en mi vida». «¿Por qué?».
Porque me haces querer cosas que no puedo tener. Porque cuando te miro, todo lo que me enseñaron sobre control se desmorona. Porque llevo horas luchando contra el impulso de tocarte y no sé si soy lo suficientemente fuerte para resistirme mucho más tiempo. La confesión salió de él como si hubiera sido arrancada de lo más profundo de su alma. Clara sintió que se le cortaba la respiración ante la cruda honestidad de sus palabras. «Entonces no te resistas», susurró ella. Iván abrió los ojos y la miró con una expresión que era pura necesidad contenida. «No entiendes. No sé cómo... ¿Nunca has qué?», preguntó Clara con gentileza, dando otro paso hacia él. «Nunca he tocado a una mujer». Las palabras salieron apenas como un susurro, pero el peso de la confesión llenó el aire entre ellos. Clara sintió que su corazón se detenía. Finalmente entendía el miedo en sus ojos, la tensión constante, la manera en que evitaba el contacto físico. Iván del Bosque, el magnate empresarial más poderoso de España, era virgen. «¿Iván?», comenzó ella, acercándose otro paso. «No», dijo él bruscamente retrocediendo. «No me mires con pena. No necesito tu compasión». «No es pena», dijo Clara firmemente. «Es comprensión y admiración». «¿Admiración?». La miró como si hubiera perdido la razón. «Sí, admiración por tu honestidad, por tu vulnerabilidad, por mostrarme quién eres realmente». Iván la observó durante un largo momento, como si estuviera tratando de descifrar si hablaba en serio. «No esperes nada de mí esta noche, Clara», dijo finalmente, «ni en ninguna otra». Sin más palabras, se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta, pero antes de marcharse, se detuvo sin volverse hacia ella. «Y Clara, para tu información, esto no es cobardía, es autoprotección». Cuando se quedó sola en la terraza, Clara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de determinación. Había visto el dolor en los ojos de Iván, había sentido la lucha interna que lo consumía. Su esposo no era un hombre frío, era un hombre herido, aterrorizado por la intimidad, pero desesperadamente necesitado de ella. Y Clara había tomado una decisión. Le mostraría que el amor no era una debilidad, sino la fuerza más poderosa del mundo. La batalla por el corazón de Iván del Bosque había comenzado oficialmente. Los días siguientes transcurrieron en un extraño baile de evitación. Iván se marchaba antes del amanecer y regresaba después de medianoche, cuando Clara ya estaba dormida. Ella encontraba notas corteses sobre su escritorio, transferencias para la fundación, números de contacto importantes, pero nunca una palabra personal. Clara estableció su rutina: mañanas en la fundación, tardes explorando Madrid, noches solitarias en el ático silencioso. La vida de casada que había imaginado no se parecía en nada a la realidad de ser la señora del Bosque. Fue durante una de esas tardes melancólicas cuando lo encontró. Regresaba de visitar a su madre en el hospital, cuando vio la pequeña figura acurrucada junto a los contenedores del edificio. Era un cachorro mestizo, claramente abandonado, con el pelaje color canela sucio y enmarañado. Una de sus patas traseras estaba herida, y sus ojos marrones la miraron con una mezcla de miedo y esperanza. «Hola, pequeño», murmuró Clara, acercándose lentamente. «¿Qué haces aquí solito?». El cachorro intentó alejarse, pero su pata herida le impidió huir. Clara se quitó su chaqueta y lo envolvió con cuidado, sintiendo cómo temblaba contra su pecho. «Tranquilo, no voy a hacerte daño. Vamos a curarte esa patita». Una hora después, Clara entraba al ático con su nueva adquisición. El veterinario de urgencias había confirmado que la herida no era grave, solo necesitaba descanso y cuidados. Pero cuando el ascensor se abrió en el ático, se encontró cara a cara con Iván. Él había llegado temprano por primera vez en días, y su expresión de sorpresa rápidamente se transformó en algo más cercano al pánico. «¿Qué es eso?», preguntó, retrocediendo instintivamente. «Es un cachorro. Estaba herido y abandonado. No podía dejarlo en la calle». Clara ajustó al pequeño en sus brazos. «Se llama Bruno». «Ya le pusiste nombre», dijo Iván con tono seco. «Clara, esto es un apartamento, no un refugio de animales». «Es nuestro hogar», corrigió ella firmemente. «Y Bruno se queda». Iván la miró como si hubiera declarado la guerra.
El cachorro eligió ese momento para levantar la cabeza y mirarlo directamente, emitiendo un pequeño gemido que sonó sorprendentemente similar a un saludo. Los animales necesitan cuidados constantes, rutinas, atención, enumeró Iván, pero Clara notó que sus ojos no se apartaban del cachorro. No tengo tiempo para... No te estoy pidiendo que cuides de él, interrumpió Clara, solo que lo toleres. Por un momento, Iván pareció querer discutir más, pero Bruno volvió a gemir, y algo en la expresión de Iván se suavizó casi imperceptiblemente. «Una semana», dijo finalmente. «Si causa problemas, se va». Clara sonrió victoriosamente y se dirigió hacia su habitación, pero la voz de Iván la detuvo. «¿Por qué lo trajiste realmente?» Ella se volvió, y la honestidad en sus ojos lo desarmó completamente. «Porque reconozco a alguien que ha sido abandonado y está herido, y porque todos merecemos una segunda oportunidad». Esa noche, Clara instaló una cama improvisada para Bruno en su habitación. Pero el cachorro, como si intuyera que había más de una persona solitaria en ese apartamento, se escabulló en medio de la noche. A la mañana siguiente, Iván encontró a Bruno dormido frente a la puerta de su estudio. El pequeño animal lo había esperado toda la noche, como si supiera que ese hombre necesitaba compañía, tanto como él necesitaba un hogar. «¿Qué haces aquí?», murmuró Iván, agachándose cautelosamente. Bruno despertó, y sin el menor temor, se acercó cojeando hasta él. Olisqueó su mano extendida y luego, con toda la confianza del mundo, apoyó su pequeña cabeza contra su palma. Iván se quedó inmóvil. Nadie, absolutamente nadie, lo había tocado con tanta naturalidad y confianza en décadas. El cachorro no sabía quién era, no conocía sus miedos o sus traumas. Para Bruno, Iván era simplemente un humano que podía ofrecer calor y seguridad. Sin darse cuenta, Iván comenzó a acariciar suavemente la cabeza del cachorro. Bruno cerró los ojos y suspiró contento, y algo dentro del pecho de Iván se aflojó por primera vez en años. «Así que tú eres el famoso Bruno», dijo Clara desde el final del pasillo. Iván se incorporó rápidamente, como si hubiera sido sorprendido en una debilidad imperdonable. Pero Clara había visto la ternura en sus ojos, la manera gentil en que había tocado al cachorro. «Se escapó de tu habitación», dijo él, intentando sonar molesto. «Parece que le gustas», observó Clara, acercándose lentamente. «Los animales no son muy discriminatorios», respondió Iván, pero no se alejó cuando Bruno volvió a apoyarse contra su pierna. «Al contrario», dijo Clara suavemente, «los animales son excelentes jueces del carácter. Bruno ve algo en ti que tú mismo has olvidado que existe». Iván la miró con esa expresión intensa que siempre la hacía estremecerse. «¿Y qué es eso?» «Bondad, gentileza, la capacidad de cuidar a alguien más vulnerable que tú». Antes de que Iván pudiera responder, Bruno decidió que era el momento perfecto para una demostración de afecto. Se las arregló para saltar con su pata buena y plantó sus diminutas patas delanteras en la pierna de Iván, pidiendo claramente que lo alzara. Iván vaciló mirando al cachorro como si fuera un acertijo que no sabía cómo resolver. «Solo levántalo», le dijo Clara con suavidad. «Te prometo que no muerden». Con movimientos cuidadosos, Iván alzó a Bruno. El cachorro inmediatamente se acurrucó contra su pecho, emitiendo pequeños sonidos de felicidad. «Es más pequeño de lo que pensé», murmuró Iván, claramente sorprendido por lo natural que se sentía tener al cachorro en sus brazos. «Los seres vulnerables suelen parecer más grandes cuando los mantienes a distancia», dijo Clara, y ambos sabían que no estaba hablando solo del cachorro. Por primera vez desde la boda, sus miradas se sostuvieron sin que ninguno de los dos retrocediera. Bruno, satisfecho de haber cumplido su misión de acercamiento, se quedó dormido en los brazos de Iván. «Supongo que una semana no será tan terrible», admitió Iván finalmente. Clara sonrió, sintiendo que acababa de ganar la primera batalla en su campaña por el corazón de su esposo. Bruno había logrado en una noche lo que ella no había conseguido en días: hacer que Iván bajara sus defensas, aunque fuera solo un poco. «Solo una cosa más», dijo Iván cuando Clara se dirigía hacia la cocina. «¿Cómo sabías que esto funcionaría?» Clara se volvió con una sonrisa misteriosa.
porque tanto tú como Bruno necesitaban que alguien creyera que son dignos de amor, y a veces lo único que necesitamos es que alguien nos demuestre que no estamos solos. Mientras se alejaba, Clara escuchó a Iván murmurarle algo a Bruno. No pudo distinguir las palabras, pero el tono era más suave de lo que le había escuchado jamás. Su plan estaba funcionando. Estaba encontrando maneras de llegar al hombre real que se escondía detrás de las barreras que Iván había construido alrededor de su corazón. La rutina del ático cambió sutilmente con la llegada de Bruno. Iván seguía evitando a Clara, pero ahora encontraba excusas para pasar más tiempo en las áreas comunes donde el cachorro solía estar. Clara había notado que dejaba la puerta de su estudio entreabierta, y más de una vez lo había visto trabajando con Bruno dormido a sus pies. Fue durante una de esas tardes grises de Madrid cuando Clara tomó una decisión que cambiaría la dinámica de su matrimonio de papel. La habitación que había elegido estaba en el segundo piso del ático, junto a una terraza pequeña pero llena de luz natural. Había sido diseñada como oficina, pero Clara tenía otros planes. Mientras Iván trabajaba en su estudio, ella transformó silenciosamente el espacio en algo completamente diferente. Caballetes, lienzos, frascos de pintura, pinceles de todos los tamaños. El aroma de óleo y trementina comenzó a llenar el aire, reemplazando la esterilidad del apartamento con algo vivo y orgánico. Clara había redescubierto su refugio, la pintura. Su primer lienzo fue un autorretrato de Bruno durmiendo bajo la luz dorada del atardecer. Cada pincelada era una liberación, cada color una palabra que no había podido decir en voz alta. La frustración de su matrimonio silencioso, la soledad, pero también la esperanza que había visto en los ojos de Iván cuando tocaba al cachorro. ¿Qué es todo este olor? La voz de Iván desde la puerta la sobresaltó. Clara se volvió, con el pincel aún en la mano y una mancha de azul cobalto en la mejilla. Llevaba una blusa blanca que ahora estaba salpicada de colores y unos vaqueros ajustados que mostraban su figura delicada pero decidida. Iván se quedó inmóvil en el umbral. La había visto elegante en la boda, hermosa en su vestido de novia, pero esto era diferente. Con el cabello recogido descuidadamente, las mejillas sonrojadas por la concentración y esa mirada intensa que ponía cuando estaba absorta en algo, Clara irradiaba una belleza natural que lo golpeó como un puñetazo al estómago. «Pintura», respondió ella limpiándose las manos en un trapo. «Espero que no te moleste. Necesitaba un espacio donde...» «¿Dónde qué?», preguntó él, acercándose lentamente al lienzo. «Donde ser yo misma». Iván estudió la pintura de Bruno, y algo cambió en su expresión. No era solo técnicamente excelente, capturaba algo esencial del cachorro, una vulnerabilidad mezclada con confianza que era imposible de fingir. «Es extraordinario», murmuró, y Clara sintió que era el primer cumplido genuino que recibía de él. «¿Te sorprende que sepa hacer algo más que firmar contratos matrimoniales?», preguntó con una sonrisa que tenía un toque de desafío. Iván la miró directamente y Clara vio algo parecido a la culpa en sus ojos. «Me sorprende que hayas encontrado belleza aquí, en este lugar». Clara dejó el pincel y se acercó a él, lo suficiente para ver las motas doradas en sus ojos azules. «La belleza no es algo que se encuentra, Iván, es algo que se crea, y a veces surge en los lugares más inesperados». Él no respondió, pero tampoco se alejó cuando ella se movió hacia otro lienzo que había comenzado. Era un paisaje de Madrid al amanecer, pero había algo más en la composición, una figura solitaria en una ventana alta, observando la ciudad despertar. «¿Soy yo?», preguntó Iván, reconociendo la silueta. «Es como te veo todas las mañanas», admitió Clara, mirando el mundo desde arriba, como si fueras parte de él pero no estuvieras realmente conectado. Iván estudió el cuadro en silencio. Era una representación cruda de su existencia, poderoso pero aislado, observador pero no participante. «¿Y cómo me ves ahora?», le preguntó, y había algo vulnerable en su voz que hizo que el corazón de Clara se acelerara. Ella tomó un lienzo en blanco y comenzó a bosquejar con movimientos rápidos y seguros. Iván la observó trabajar, fascinado por la intensidad de su concentración, por la manera en que sus manos creaban vida,
donde antes no había nada. Ahora te veo como un hombre que tiene miedo de sus propios sentimientos, dijo mientras dibujaba. Pero también veo fuerza, gentileza que intentas esconder y una capacidad de amar que ni siquiera tú mismo conoces. No sabes nada sobre mi capacidad de amar, dijo Iván, pero su voz carecía de convicción. ¿No? Clara se volvió hacia él con el carboncillo aún en la mano. Te he visto con Bruno. He visto cómo lo miras cuando piensas que nadie te está observando. Es la misma manera en que mirabas a tu madre en esa fotografía de tu escritorio. Iván se tensó completamente. ¿Has estado en mi escritorio? Bruno se esconde allí cuando llueve. No pude evitar ver la foto en tu mesa. Es hermosa. Te pareces mucho a ella. Por un momento, Clara pensó que él se marcharía. Pero en lugar de eso, Iván se acercó más, hasta que pudo ver lo que ella estaba dibujando. Era él, pero no como se veía en el espejo. Clara lo había capturado en un momento de descanso, cuando las líneas duras de su rostro se suavizaban. Sus ojos tenían una calidez que él mismo negaba poseer, y su boca, usualmente tensa, tenía una curva que sugería capacidad para la sonrisa. «Así no soy yo», murmuró. «Así eres cuando no te estás esforzando por ser otra persona», corrigió Clara. «Así eres cuando estás con Bruno. Así eres ahora mirando estos cuadros». Sus miradas se encontraron, y la tensión en el aire se volvió casi palpable. Iván levantó la mano lentamente, como si fuera a tocar la mancha de pintura en la mejilla de Clara, pero se detuvo a centímetros de su piel. Clara. Su voz era ronca, cargada de una necesidad que él mismo no entendía. «Sí», susurró ella sin apartarse. «Esto que estás haciendo, estos cuadros, esta cercanía, va a complicar las cosas. Las cosas ya están complicadas, Iván. Estamos casados, pero vivimos como extraños. Compartimos un hogar, pero no una vida. ¿Cómo podría empeorar?» Él cerró los ojos, luchando contra impulsos que llevaba años reprimiendo. «Porque cada vez que te miro, quiero cosas que no sé cómo tener. Y cada vez que me miras como me estás mirando ahora, se hace más difícil recordar por qué debo mantener las distancias». Clara dio un paso más hacia él, hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. «Entonces deja de recordarlo. Solo por un momento. Deja de luchar contra lo que sientes». Iván abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Su mano se alzó nuevamente, y esta vez no se detuvo. Sus dedos rozaron suavemente la mancha de pintura en su mejilla, y Clara sintió que se derretía bajo su toque. «Eres tan hermosa», murmuró, como si las palabras hubieran escapado sin su permiso. «Y tan peligrosa». «No soy peligrosa», susurró Clara. «Solo soy una mujer que quiere conocer a su esposo». Por un momento que se sintió eterno, Iván acarició su mejilla con una ternura que contrastaba completamente con su imagen pública. Clara cerró los ojos, saboreando el primer contacto íntimo entre ellos. Pero entonces, como si hubiera recordado algo terrible, Iván retiró la mano bruscamente. «No puedo», dijo retrocediendo. «Esto no puede pasar». Sin más explicaciones, se dio la vuelta y salió del improvisado estudio, dejando a Clara con el corazón acelerado y la certeza de que acababa de cruzar una línea importante. Esa noche, mientras pintaba bajo la luz artificial, Clara sabía que había encontrado la clave para llegar a Iván. A través del arte, podía mostrarle versiones de sí mismo que él había olvidado que existían, y poco a poco, pincelada a pincelada, iba a enseñarle que era posible ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. El hombre que nunca había tocado una mujer acababa de tocarla a ella, y aunque había huido, Clara había visto la necesidad en sus ojos. Era solo cuestión de tiempo antes de que esa necesidad fuera más fuerte que su miedo. Después del episodio en el estudio, Iván volvió a su rutina de evitación, pero algo había cambiado. Clara lo encontraba observándola desde las sombras cuando pintaba, y más de una vez sorprendió su mirada intensa, fija en ella, durante las pocas comidas que compartían en silencio. Bruno se había convertido en su intermediario involuntario. El cachorro tenía la costumbre de llevar objetos de uno al otro. El pincel favorito de Clara aparecía junto al café de Iván en las mañanas, o las gafas de lectura de él terminaban en el estudio de ella.
Fue durante una de esas búsquedas de objetos secuestrados por Bruno que Clara descubrió la puerta. Estaba en el pasillo principal, entre dos obras de arte abstracto, perfectamente integrada en el diseño del apartamento que casi pasaba desapercibida. Pero la manija de bronce tenía un brillo diferente, como si hubiera sido tocada con frecuencia, y había un pequeño arañazo cerca de la cerradura que sugería años de uso cuidadoso. «Bruno, ¿dónde te metiste?», murmuró Clara, siguiendo los pequeños sonidos que venían del otro lado de la puerta. Cuando giró la manija, se sorprendió al descubrir que estaba cerrada con llave. En todo el apartamento era la única puerta que había encontrado asegurada de esa manera. «¿Qué hay ahí dentro?», se preguntó en voz alta. «Nada que te concierna». La voz de Iván a sus espaldas la hizo sobresaltar. Se volvió para encontrarlo mirándola con una expresión que mezclaba irritación y algo más profundo, más doloroso. «Bruno entró ahí. Puedo escucharlo», dijo Clara sin apartarse de la puerta. «Carmen lo sacará. ¿Por qué está cerrada? Es la única habitación en todo el apartamento que... Porque hay cosas que es mejor dejar en paz», la interrumpió Iván acercándose con pasos tensos. «No todo en esta casa está destinado a ser explorado por ti». Clara estudió su rostro. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos, la manera en que sus manos se cerraban en puños, la respiración ligeramente acelerada. No era irritación lo que veía, era pánico. «¿Qué escondes ahí, Iván?» «No escondo nada. Simplemente hay habitaciones que no se usan». «Pero esta sí se usa», observó Clara tocando la manija brillante. «O al menos, alguien viene aquí regularmente». Los ojos de Iván se oscurecieron, y por un momento, Clara pensó que se marcharía sin más explicaciones. Pero entonces, Bruno comenzó a gemir del otro lado de la puerta, un sonido lastimero que ninguno de los dos pudo ignorar. Está bien», murmuró Iván, sacando una llave dorada de su bolsillo. «Pero no toques nada. ¿Entendido?». Clara asintió, aunque su curiosidad se había multiplicado por 10. Cuando Iván abrió la puerta, Clara contuvo la respiración. La habitación era completamente diferente al resto del apartamento. Donde todo lo demás era moderno y minimalista, este espacio era cálido y lleno de vida. Era claramente el dormitorio de una mujer, pero preservado en el tiempo como un museo personal. Cortinas de seda color lavanda, una cama con dosel decorada con cojines bordados, un tocador antiguo lleno de frascos de perfume y joyas delicadas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Una mujer hermosa con ojos azules como los de Iván, abrazando a un niño pequeño que era claramente él. «Es el cuarto de tu madre», susurró Clara. Iván no respondió, pero su respiración se había vuelto irregular. Bruno saltó hacia ellos desde la cama donde había estado explorando, completamente ajeno a la tensión que llenaba el aire. Clara se movió lentamente por la habitación, observando cada detalle. En la mesita de noche había un libro abierto, como si su dueña hubiera salido solo por un momento. En el tocador, un collar de perlas estaba dispuesto como si esperara ser usado. «¿Cuándo murió?», preguntó suavemente. «Cuando tenía 8 años». La voz de Iván era apenas un susurro. «Cáncer». Clara se volvió hacia él. Estaba parado en el umbral, como si no pudiera forzarse a entrar completamente. «¿Viene aquí a menudo?». Iván cerró los ojos. «Todas las noches, durante 5 minutos. Es lo único que me queda de ella». El dolor en su voz era tan crudo que Clara sintió lágrimas quemando sus ojos. De repente entendió todo: la frialdad, el aislamiento, la incapacidad para conectar emocionalmente. Iván había perdido a la única persona que lo había amado incondicionalmente cuando apenas era un niño. «¿Tu padre?». «Murió en un accidente de coche 2 años después. Me crió mi tutor legal. Él decidió que era mejor olvidar, que aferrarme al pasado me haría débil». Clara observó las fotografías en las paredes. En todas ellas, la madre de Iván lo miraba con adoración, y él sonreía con la libertad de un niño que se sabía amado. «Pero tú no pudiste olvidar». «No», y él pensó que mantener este cuarto era una obsesión enfermiza. «Cuando cumplí 18 y pude tomar mis propias decisiones, compré este apartamento principalmente por esta habitación. Es lo único que tengo de ella».
Clara se acercó al tocador y tomó un frasco de perfume. Cuando lo abrió, un aroma suave y floral llenó el aire. Iván inhaló profundamente, y Clara vio cómo se relajaban los músculos de su rostro. «Así olía», murmuró él, «todas las noches, cuando venía a darme las buenas noches». «Era hermosa», dijo Clara, observando una fotografía donde madre e hijo estaban en una playa, ambos riendo hacia la cámara. «Era perfecta, cariñosa, paciente, siempre tenía tiempo para mí. Después de que murió, nadie más. Nadie volvió a tocarme así, con amor». Las palabras salieron sin filtro, y Clara sintió que finalmente entendía la raíz del miedo de Iván. No era solo inexperiencia, era terror a ser vulnerable, a amar y perder de nuevo. Se acercó lentamente a él, que seguía inmóvil en la puerta. «Iván, no tienes que seguir viviendo como si fueras ese niño de 8 años que perdió a su madre. Es lo único que sé ser», admitió él. «Cuando ella murió, aprendí que amar duele demasiado. Y cuando mi tutor me enseñó a mantener distancias, aprendí que era más seguro no sentir nada». Clara llegó hasta él y muy lentamente levantó la mano para tocar su mejilla. Iván se tensó, pero no se apartó. «Pero sí sientes. Te he visto con Bruno, te he visto mirando estas fotografías. El amor sigue ahí, Iván, solo está escondido». Él cerró los ojos bajo su toque, y Clara vio una lágrima solitaria rodar por su mejilla. «No sé cómo dejar de tener miedo», susurró. «No tienes que dejar de tenerlo», le dijo Clara con ternura. «Solo tienes que decidir que vale la pena correr el riesgo». Cuando Iván abrió los ojos, Clara vio algo diferente en ellos. Todavía había miedo, pero también había esperanza. Y por primera vez desde que se conocieron, él no se apartó de su toque. «Clara», comenzó, pero las palabras se perdieron cuando Bruno decidió que era el momento perfecto para saltar sobre ambos, rompiendo la tensión del momento. Pero mientras salían de la habitación, Clara sabía que algo fundamental había cambiado. Había visto el corazón herido de Iván, y él había permitido que lo viera. Era el comienzo de algo nuevo entre ellos, algo que iba mucho más allá de un contrato matrimonial. Los días siguientes, al descubrimiento del cuarto de su madre, trajeron un cambio sutil pero significativo en Iván. Seguía manteniendo las distancias, pero Clara notaba que la observaba de manera diferente, como si estuviera tratando de descifrar un acertijo complejo. Una tarde lluviosa de mayo, Clara estaba en su estudio pintando cuando escuchó un grito ahogado desde el pasillo. Dejó los pinceles y corrió hacia el sonido, encontrando a Iván de pie frente a la escalera principal del ático, con Bruno en brazos y una expresión de pánico absoluto. «¿Qué pasó?», preguntó Clara alarmada. «Se resbaló en los escalones mojados. Yo no sé si está herido». La voz de Iván temblaba ligeramente, y Clara se dio cuenta de que estaba más asustado de lo que había visto jamás. Se acercó para examinar a Bruno, que parecía más asustado que herido, pero cuando sus manos rozaron las de Iván para tomar al cachorro, él se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. «Parece estar bien», dijo Clara, después de revisar cuidadosamente a Bruno. Solo se asustó, pero cuando levantó la mirada, se dio cuenta de que Iván la estaba observando con una intensidad que la hizo estremecerse. Sus ojos azules recorrieron su rostro como si estuviera memorizando cada detalle. «Iván, ¿estás bien?». Él parpadeó, como si hubiera estado perdido en un trance. «Sí, yo, cuando lo vi caer, pensé...». Se detuvo, incapaz de completar la frase. «Pensaste que podría haberse lastimado», completó Clara con suavidad. «Y te asustaste porque te importa». Iván la miró como si hubiera pronunciado una verdad que él mismo no había querido reconocer. «No debería importarme tanto», murmuró. Es solo un ser vivo que necesita cuidados, como todos nosotros». Clara se acercó un paso más. «No hay nada malo en preocuparse por él». «El problema no es preocuparme por él», dijo Iván, y había algo peligroso en su voz. «El problema es que cada día que pasa, me preocupo más por ti también». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión arrancada a la fuerza. Clara sintió que su respiración se aceleraba. «¿Y eso es algo malo?».
Iván cerró los ojos y apoyó la espalda contra la pared, como si necesitara el soporte físico. Para mí sí, porque no sé qué hacer con estos sentimientos. No sé cómo manejar la manera en que me haces sentir. Clara dejó a Bruno en el suelo suavemente y se acercó a Iván hasta que estuvo lo suficientemente cerca para ver las motas doradas en sus ojos cuando los abrió. ¿Cómo te hago sentir? Iván la miró con una mezcla de deseo y desesperación que la hizo temblar, como si estuviera despertando después de 30 años de sueño, como si cada vez que sonríes, algo dentro de mí recordara cómo ser humano, como si por primera vez en mi vida quisiera tocar a alguien más de lo que respiro. La confesión salió de él como si hubiera estado contenida durante demasiado tiempo. Clara sintió que su corazón se detenía ante la cruda honestidad de sus palabras. «Entonces tócame», susurró. Iván negó con la cabeza, pero Clara vio la lucha interna reflejada en cada línea de su rostro. «No es tan simple, Clara. No sabes lo que estás pidiendo». «Sé exactamente lo que estoy pidiendo», dijo ella, dando otro paso hacia él. «Te estoy pidiendo que confíes en mí, que confíes en nosotros. ¿Y si te lastimo? ¿Y si no sé cómo? ¿Y si sí sabes?», lo interrumpió Clara. «¿Y si todo lo que necesitas es dejar de pensar tanto y simplemente sentir?». Iván la miró como si fuera su salvación y su perdición al mismo tiempo. Lentamente, con manos que temblaban ligeramente, levantó las palmas hasta enmarcar el rostro de Clara. «Eres tan hermosa que me dueles», murmuró acariciando sus mejillas con una reverencia que la hizo derretirse. «Y tan valiente que me das miedo». «No tengas miedo de mí», susurró Clara cubriendo las manos de él con las suyas. «Nunca tengas miedo de mí». Por un momento que se sintió eterno, permanecieron así, respirando el mismo aire, sintiendo el calor del otro, construyendo una intimidad que iba mucho más allá de lo físico. Entonces, como si algo se rompiera dentro de él, Iván inclinó la cabeza y la besó. No fue el beso casto de su boda, fue un beso desesperado, lleno de años de necesidad contenida y miedo reprimido. Sus labios se movían contra los de ella, con una pasión que la tomó completamente desprevenida, y Clara sintió que se derretía completamente en sus brazos. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban respirando con dificultad. Iván apoyó su frente contra la de ella, manteniendo sus manos en su rostro como si fuera lo único que lo mantenía cuerdo. «Dios mío», murmuró, «¿qué me has hecho?» «Te he mostrado que eres capaz de sentir», respondió Clara, acariciando su mandíbula, «y que no tienes que seguir teniendo miedo de ello». Iván cerró los ojos y se permitió un momento más de esa intimidad antes de que la realidad regresara. Cuando los abrió, Clara vio que las barreras estaban empezando a reconstruirse. «Clara, esto no puede». «Sí puede», lo interrumpió firmemente. «Ya pasó, ya me besaste, ya te permitiste sentir algo real por mí. No puedes deshacer eso». Él la miró con una expresión torturada. «Pero puedo asegurarme de que no vuelva a pasar». «¿De verdad?», preguntó Clara, acercándose tanto que sus cuerpos casi se tocaban. «¿De verdad crees que puedes volver a ignorar esto que hay entre nosotros?». Iván no respondió, pero la manera en que sus ojos se fijaron en sus labios fue respuesta suficiente. «Esto va a complicar todo», dijo finalmente. «Lo sé», admitió Clara. «¿Te importa?». Iván la estudió durante un largo momento, y Clara vio el momento exacto en que tomó una decisión que cambiaría todo entre ellos. «No», murmuró inclinándose para besarla otra vez. «Ya no me importa nada más que esto». Este segundo beso fue diferente, más lento, más exploratorio, lleno de una promesa que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta. Cuando se separaron, Clara sabía que había ganado una batalla crucial en la guerra por el corazón de Iván. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. Iván la miró con una mezcla de deseo y incertidumbre que la hizo querer protegerlo de sus propios miedos. «Ahora», dijo él lentamente, «supongo que tendremos que averiguar cómo ser esposos de verdad». Bruno eligió ese momento para recordarles que seguía allí, saltando sobre las piernas de ambos como si quisiera celebrar lo que acababa de presenciar. Clara se rió, y el sonido hizo que algo se iluminara en los ojos de Iván.
Creo que Bruno aprueba, dijo ella. Bruno siempre fue más inteligente que nosotros dos, admitió Iván, y por primera vez desde que se conocieron, Clara vio una sonrisa genuina iluminar su rostro. Era solo el comienzo, pero Clara sabía que habían cruzado una línea de la que no había regreso. El hombre que nunca había tocado una mujer acababa de aprender que el contacto humano no era algo que debía temer, sino algo que podía sanar incluso las heridas más profundas. La Gala Benéfica Anual de Madrid era el evento social más importante del año, donde la alta sociedad española se reunía para exhibir su riqueza mientras contribuía discretamente a causas nobles. Para Clara, sería su debut oficial como la señora del bosque. ¿Estás seguro de que debo ir?, preguntó Clara mientras se arreglaba en su habitación. Podríamos decir que estoy enferma. Desde el beso de 3 días atrás, la tensión entre ellos había alcanzado niveles casi insoportables. Iván alternaba entre momentos de cercanía inesperada y períodos de distanciamiento que la confundían. Pero había cambios evidentes. Ahora desayunaban juntos, él preguntaba sobre su día, y más de una vez Clara lo había sorprendido mirándola con una intensidad que la hacía estremecer. «Es importante que aparezcamos juntos», respondió Iván desde el umbral de su habitación. «Los medios están especulando sobre nuestro matrimonio. Necesitamos mostrar unidad». Cuando Clara se volvió para responder, las palabras murieron en su garganta. Iván llevaba un smoking negro que se ajustaba perfectamente a su figura imponente. Sus ojos azules brillaban bajo la luz, y había algo diferente en su postura, una confianza renovada que la hizo sentir vértigo. «Estás perfecto», murmuró. Los ojos de Iván se oscurecieron mientras la recorrían desde la cabeza hasta los pies. Clara llevaba un vestido de seda rojo intenso que se ajustaba a sus curvas como una segunda piel. El escote era elegante pero provocativo, y cuando se movía, la tela capturaba la luz de manera hipnótica. «Y tú estás devastadora», dijo él con voz ronca. «Completamente devastadora». El trayecto al Hotel Ritz transcurrió en un silencio cargado de electricidad. Iván mantenía una mano posesiva en la espalda baja de Clara mientras caminaban por la alfombra roja, y ella podía sentir la tensión en sus músculos cada vez que las cámaras los enfocaban. «Relájate», le susurró al oído. «Solo sonríe y sígueme la corriente». El evento era exactamente lo que Clara había esperado: lujo excesivo, conversaciones superficiales y una competencia silenciosa entre las asistentes por ver quién llevaba el vestido más caro. Pero lo que no había anticipado era la reacción de los hombres hacia ella. Desde el momento en que entraron, Clara notó las miradas masculinas siguiéndola. Empresarios importantes se acercaban a Iván, obviamente, para conocerla, y más de uno mantenía el contacto visual más tiempo del apropiado. Iván, por su parte, se volvía más territorial con cada interacción. Su mano en su espalda se volvía más firme, sus respuestas más cortantes, y Clara podía ver los músculos de su mandíbula tensarse cada vez que alguien la elogiaba. «Señora del Bosque», la interceptó Alejandro Mendoza, un inversor conocido por su reputación de mujeriego. «Es un placer conocerla finalmente. Su esposo es un hombre muy afortunado». «El placer es mío, señor Mendoza», respondió Clara cortésmente, pero notó cómo Iván se tensaba a su lado. «Dígame, ¿cómo es que un hombre tan serio como Iván logró conquistar a una mujer tan radiante como usted?» La pregunta tenía una implicación clara, y Clara sintió la mano de Iván apretar su cintura de manera casi dolorosa. «Con paciencia y respeto», respondió ella firmemente, «cualidades que algunos hombres subestiman». Mendoza se rió, pero había algo depredador en su sonrisa. «Bueno, si alguna vez se cansa de tanta seriedad, estaré encantado de mostrarle cómo se divierte la gente en Madrid». Fue entonces cuando algo se rompió en Iván. Clara lo sintió antes de verlo. La manera en que su cuerpo se tensó completamente, como un depredador preparándose para atacar. «Alejandro», dijo Iván con una voz peligrosamente calmada, «si vuelves a hablarle a mi esposa de esa manera, te prometo que lamentarás haber asistido a este evento». La amenaza era sutil, pero inequívoca. Mendoza levantó las manos en un gesto de rendición, pero su sonrisa seguía siendo provocativa. «Tranquilo, Iván. Solo estaba siendo amigable»,
Busca otra manera de ser amigable, replicó Iván posicionándose de manera que Clara quedara parcialmente protegida detrás de él. Cuando Mendoza se alejó, Clara miró a Iván con una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca lo había visto tan posesivo, tan claramente marcando territorio. ¿Estás bien?, le preguntó. No, respondió él honestamente. No estoy nada bien. Llevo toda la noche viendo cómo otros hombres te devoran con los ojos, y es lo más difícil que he hecho en mi vida, no golpear a cada uno de ellos. Clara sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo ante la cruda posesividad en su voz. ¿Te molesta que otros hombres me miren? Iván se volvió hacia ella con ojos que brillaban de una manera que ella nunca había visto. Me molesta que respiren el mismo aire que tú, admitió. Me molesta que se atrevan a imaginarte de maneras que solo yo debería... Se detuvo como si hubiera revelado demasiado. ¿Solo tú deberías qué?, preguntó Clara, acercándose hasta que pudo sentir el calor de su cuerpo. Solo yo debería tocarte, murmuró él. Solo yo debería hacerte sonreír así. Solo yo debería tener el derecho de mirarte como si fueras lo más hermoso que he visto en mi vida. Las palabras salieron como una confesión arrancada a la fuerza, y Clara sintió que su corazón se detenía ante la intensidad de sus sentimientos. Iván, comenzó, pero él la interrumpió tomando su mano. «Baila conmigo», dijo de repente. Ahora, sin esperar respuesta, la condujo hacia la pista de baile. Cuando la tomó en sus brazos, Clara sintió que todo lo demás desaparecía. La música, las voces, las miradas curiosas. Solo existían ellos dos, moviéndose juntos en perfecta sincronía. «¿Sabes lo que me está pasando?», le susurró Iván al oído mientras bailaban. «Por primera vez en mi vida entiendo lo que significa querer a alguien tanto que duele». Clara levantó la mirada para encontrarse con sus ojos, y lo que vio allí la hizo temblar. Amor, crudo, desesperado, aterrorizado, pero innegablemente real. «Yo también te quiero», susurró. Iván se detuvo de bailar por completo. Por un momento que se sintió eterno, se miraron a los ojos en medio de la pista, ajenos a todo lo que los rodeaba. «Clara», murmuró, inclinándose hacia ella. Era el momento perfecto para un beso que sellaría todo lo que habían estado sintiendo. Pero justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, la música se detuvo, y el presentador anunció el inicio de las subastas. El hechizo se rompió, pero cuando Iván la condujo de vuelta a su mesa, Clara sabía que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no se trataba solo de atracción o curiosidad, se habían enamorado de verdad. El regreso al ático transcurrió en un silencio denso de promesas no dichas. Clara podía sentir la tensión irradiando de Iván mientras el ascensor subía hacia su piso, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos con una intensidad que la hacía estremecerse. Cuando las puertas se abrieron, Bruno corrió hacia ellos con su energía habitual, pero por primera vez ninguno de los dos se detuvo a atenderlo. La electricidad entre ellos era demasiado potente para ser interrumpida. «Clara», dijo Iván cuando llegaron al salón principal, su voz ronca de necesidad contenida. «Necesito que sepas que si entras en mi habitación esta noche, no habrá vuelta atrás». Ella se volvió lentamente hacia él, sus ojos brillando con una determinación que lo desarmaría completamente. «No quiero que haya vuelta atrás», respondió sin vacilar. «Te quiero, Iván, todo de ti, tus miedos, tus cicatrices, tu pasado y tu futuro». Iván cerró los ojos como si sus palabras fueran físicamente dolorosas. «No sabes lo que estás pidiendo. No tengo experiencia. Podría lastimarte sin querer». Clara se acercó hasta quedar frente a él, levantando las manos para enmarcar su rostro. «No me vas a lastimar. ¿Sabes cómo lo sé? Porque he visto cómo tocas a Bruno cuando piensas que nadie te mira. He visto la ternura que escondes detrás de toda esa armadura. Eres incapaz de lastimar a alguien que amas. Te amo». Las palabras salieron de él como si hubieran estado esperando toda su vida para ser pronunciadas. «Dios mío, Clara, te amo tanto que no sé cómo he sobrevivido sin ti». Fue entonces cuando Clara tomó la iniciativa. Se puso de puntillas y lo besó, derramando todo su amor en el contacto de sus labios. Iván respondió inmediatamente,
sus brazos rodeándola como si fuera lo más preciado que había tenido jamás. «Enséñame», murmuró él contra sus labios. «Enséñame cómo amarte». Clara tomó su mano y lo guió hacia su habitación. Una vez dentro, Iván se detuvo, claramente nervioso. «No tengo idea de qué hacer», admitió, vulnerable como un niño. «Entonces hagamos esto juntos», dijo Clara suavemente. Paso a paso. Con movimientos deliberadamente lentos, Clara comenzó a desabrochar la chaqueta de su smoking. Iván se tensó al principio, pero gradualmente se relajó bajo sus caricias gentiles. «¿Está bien?», preguntó ella después de cada prenda que retiraba. «Más que bien», murmuró él, su respiración acelerándose. «Es perfecto». Cuando fue el turno de Iván, sus manos temblaron ligeramente al buscar la cremallera del vestido de Clara. Ella cubrió sus manos con las suyas, guiándolo. «Con calma», le susurró. «Tenemos toda la noche». Ver a Clara revelarse ante él fue como contemplar una obra de arte. Iván la miraba con reverencia, como si no pudiera creer que tuviera el derecho de tocarla. «Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida», murmuró acariciando su rostro. «Y eres mía, tuya», confirmó Clara, «para siempre tuya». Lo que siguió fue una danza lenta de descubrimiento mutuo. Clara guió a Iván con paciencia infinita, mostrándole cómo explorar, cómo tocar, cómo amar con su cuerpo tanto como con su corazón. Cada caricia era una revelación para él, cada suspiro de placer de Clara, una lección en intimidad. «¿Te lastimo?», preguntaba constantemente, su preocupación por su bienestar evidente en cada movimiento. «No», le aseguraba Clara una y otra vez. «Me estás amando perfectamente». Cuando finalmente se unieron, fue con una ternura que trascendía lo físico. Iván se movía como si Clara fuera de cristal, memorizando cada expresión en su rostro, cada sonido que escapaba de sus labios. «Te amo», repetía como una oración. «Te amo, Clara». Después, permanecieron entrelazados en la oscuridad, respiraciones entrecortadas llenando el silencio. Iván trazaba patrones abstractos en la piel desnuda de Clara, como si estuviera tratando de memorizar cada centímetro de ella. «¿En qué piensas?», preguntó Clara suavemente. «En que por primera vez en mi vida entiendo por qué los hombres luchan guerras por amor», respondió él. «Haría cualquier cosa por protegerte, por mantenerte segura, por asegurarme de que nunca te arrepientas de haber elegido estar conmigo». Clara se acurrucó más cerca de él, sintiendo el latido constante de su corazón contra su mejilla. «Nunca me arrepentiré. Esta noche, tú, nosotros, fue perfecto». Iván la estrechó más fuerte, como si quisiera fusionarse con ella. «Tengo tanto miedo de perderte», admitió en la oscuridad, «de que un día despiertes y te des cuenta de que puedes tener algo mejor que un hombre que ni siquiera sabía cómo tocar a una mujer». Clara se incorporó sobre su codo para mirarlo a los ojos. «Iván del Bosque, escúchame muy bien. No quiero algo mejor porque no existe algo mejor que tú. No quiero a un hombre con experiencia. Quiero al hombre que me ama tanto, que temblaba cuando me tocó. Quiero al hombre que aprendió a amar conmigo». Iván la miró con una intensidad que la hizo estremecerse. «¿De verdad? ¿Incluso sabiendo todo lo que no sé?» «Especialmente sabiendo todo lo que no sabes», respondió Clara, besando suavemente sus labios. «Porque significa que todo lo que aprendas será conmigo, para mí, con nosotros». «Entonces enséñame todo», murmuró él. «Enséñame cómo ser el esposo que mereces». «Ya lo eres», le aseguró Clara. «Desde el momento en que decidiste confiar en mí lo suficiente para mostrarme tu vulnerabilidad». Esa noche, Iván del Bosque se durmió por primera vez en su vida adulta con una mujer en sus brazos, y Clara se durmió sabiendo que había conseguido lo imposible. Había enseñado a amar al hombre que pensaba que era incapaz de hacerlo. El hombre que nunca había tocado una mujer había aprendido que el amor físico era solo una expresión del amor emocional que había estado creciendo entre ellos desde el día que se conocieron. Bruno, desde su cama en el suelo, los observó con la satisfacción de quien había sido testigo de un milagro pequeño pero perfecto. Clara despertó envuelta en los brazos de Iván, sintiendo el calor de su cuerpo contra su espalda y su respiración suave en su cuello. Era la primera vez en semanas
que se sentía completamente en paz, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo. «Buenos días, mi amor», murmuró Iván contra su oído, y el endearimiento la hizo sonreír. «Buenos días», respondió girándose en sus brazos para enfrentar esos ojos azules que ahora la miraban con una calidez que no había visto antes. «¿Cómo te sientes?», preguntó él, acariciando su mejilla con ternura. «¿Te lastimé anoche?». «Me siento perfecta», le aseguró Clara besando suavemente sus labios. «Y tú fuiste perfecto». Iván sonrió, y Clara se dio cuenta de que era la primera sonrisa genuina y relajada que le había visto jamás. La transformaba completamente, haciéndolo ver años más joven. «No quiero levantarme nunca de esta cama», admitió él. «Quiero quedarme aquí contigo para siempre». «Eso suena tentador, pero Bruno probablemente necesita salir, y yo tengo que ir a la fundación más tarde». Como si hubiera escuchado su nombre, Bruno apareció junto a la cama, saltando y pidiendo atención. Iván se rió, un sonido que Clara nunca había escuchado antes y que le llegó directamente al corazón. «Creo que nuestro casamentero quiere felicitarnos», dijo Iván levantando al cachorro para que pudiera saludarlos. Pasaron la mañana en una burbuja de felicidad doméstica. Desayunaron juntos en la terraza, con Iván contándole historias de su empresa que antes nunca había compartido, y Clara pintando un pequeño retrato de él con Bruno en su regazo. Pero esa tarde, mientras Clara estaba en la fundación y él trabajaba en su estudio, Iván tomó una decisión que cambiaría todo. Abrió el cajón cerrado de su escritorio y sacó una caja de madera que no había tocado en años. Dentro estaban las cartas que su tutor legal había escrito sobre él, documentos que había descubierto años después de alcanzar la mayoría de edad. Con manos temblorosas, abrió la primera carta. Iván debe aprender que el amor es una debilidad que destruye a los hombres fuertes. Su madre lo mimó demasiado, lo hizo demasiado sensible. Es mi responsabilidad eliminar esa vulnerabilidad antes de que lo arruine. La segunda era peor. He decidido mantenerlo alejado de cualquier influencia femenina. Si algún día ama como amó su madre, estará perdido. El apellido del Bosque no es lugar para debilidades emocionales. Pero fue la tercera carta la que lo destrozó. Iván no debe saber que su madre dejó cartas para él. En ellas expresa demasiado amor, demasiada ternura. Es mejor que crea que se olvidó de él al final, que la enfermedad la alejó. Será más fácil enseñarle a no depender de nadie. Iván sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Su madre había dejado cartas para él, cartas que nunca había visto, palabras de amor que le habían sido negadas durante 30 años. Siguió leyendo con desesperación, encontrando referencias a un baúl que su tutor había guardado, lleno de recuerdos que su madre había dejado específicamente para él. Cuando Clara regresó esa tarde, lo encontró en el cuarto de su madre, sentado en el suelo junto a un baúl de madera que no había estado allí antes, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Iván, ¿qué pasó?», preguntó corriendo hacia él. Él levantó la mirada, y Clara vio un dolor tan profundo que le partió el corazón. «Ella no me olvidó», susurró. «Mi madre no me olvidó cuando estaba muriendo. Dejó cartas para mí, regalos, recuerdos, y él nunca me los dio». Clara se arrodilló junto a él, viendo las cartas esparcidas alrededor del baúl. La letra femenina y delicada era claramente de alguien que había estado muy enferma, pero cada palabra destilaba amor puro. «¿Puedes leerme una?», pidió Iván con voz quebrada. «No puedo. Me duele demasiado hacerlo solo». Clara tomó una de las cartas con manos cuidadosas. «Mi querido Iván, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo, y mi corazón se rompe al pensarlo. Quiero que sepas que cada día que viví contigo fue el regalo más hermoso que Dios me dio. Eres gentil, cariñoso y sensible, y espero que nunca pierdas esas cualidades, sin importar lo que te diga el mundo». Iván sollozó, y Clara lo abrazó con fuerza. «También quiero que sepas que amar no te hace débil, mi niño. Amar te hace valiente, y algún día, cuando encuentres a la mujer correcta, vas a amarla con una intensidad que cambiará el mundo. No tengas miedo de ese amor. Abrázalo». «Era como si supiera», murmuró Iván, «como si supiera que iba a encontrarte».
Clara continuó leyendo. En este baúl está todo mi amor para ti. Fotos nuestras, mi collar de perlas favorito para tu futura esposa, cartas que escribí para cada cumpleaños hasta que cumplas 40 años. No dejes que nadie te diga que amar es malo. El amor es lo único que hace que valga la pena vivir. Iván tomó el collar de perlas con manos temblorosas. Esto es tuyo, le dijo a Clara. Ella lo dejó para la mujer que me enseñara a amar otra vez. ¿Estás seguro?, preguntó Clara conmovida. Más seguro que de cualquier cosa en mi vida, respondió él, colocándole el collar alrededor del cuello. Ella habría querido que lo tuvieras. Pasaron el resto de la tarde leyendo cartas, mirando fotografías y descubriendo los tesoros que una madre moribunda había dejado para su hijo. Con cada revelación, Clara veía a Iván transformarse. Las cadenas emocionales que su tutor había forjado se rompían una por una. «Clara», dijo él cuando terminaron, «tengo que decirte algo». «¿Qué?» «Fui criado para esconder lo que soy, para nunca tocar, para callarme. La vida de mi madre fue borrada de la mía desde que tenía 8 años». Clara tomó su rostro entre sus manos. «Entonces comienza ahora. Aprende a amar sin miedo. Yo te voy a enseñar». «Ya me has enseñado», murmuró él. «Me has enseñado que amar no me destruye, me completa». Esa noche, cuando se acostaron juntos otra vez, fue diferente. No había miedo ni inseguridad, solo había amor puro y la certeza de que finalmente habían encontrado su camino el uno hacia el otro. El hombre que nunca había tocado una mujer había aprendido que algunos amores son tan poderosos que trascienden el tiempo, conectando generaciones a través del poder curativo del corazón humano. Los días siguientes, al descubrimiento de las cartas, marcaron una transformación completa en Iván. Clara lo veía sonreír espontáneamente, buscar excusas para tocarla durante el día, y por las noches, explorar con creciente confianza la intimidad que habían encontrado juntos. Pero fue durante el desayuno de un miércoles soleado cuando Iván hizo la declaración que cambiaría todo para siempre. «Quiero renovar nuestros votos», anunció de repente, mientras Clara le servía café. Ella se detuvo, la cafetera suspendida en el aire. «¿Y qué?» «Nuestro primer matrimonio fue un contrato comercial», explicó él levantándose para tomarla en sus brazos. «Quiero casarme contigo otra vez, pero esta vez por amor. Esta vez porque elijo pasar el resto de mi vida a tu lado». Clara sintió lágrimas de felicidad quemando sus ojos. «¿Estás seguro?», susurró. «Nunca he estado más seguro de nada en mi vida», respondió él besándola suavemente. «Te amo, Clara del Bosque, y quiero que todo el mundo lo sepa». La nueva ceremonia fue planeada para realizarse en la fundación, rodeados de los niños que Clara cuidaba y las pocas personas que realmente importaban en sus vidas. Pero 2 días antes del evento, algo inesperado sucedió. Iván llegó a casa temprano y encontró a Clara en su estudio, pero no estaba pintando. Estaba sentada frente a un lienzo en blanco, con las manos sobre su vientre y una expresión de asombro en su rostro. «¿Clara? ¿Estás bien?», preguntó, preocupado por su palidez. Ella levantó la mirada hacia él, y en sus ojos había una mezcla de alegría y nerviosismo que lo alarmó. «Iván, tengo que decirte algo», comenzó con voz temblorosa. «Esta mañana fui al médico porque me he sentido un poco extraña últimamente». El corazón de Iván se detuvo. «¿Estás enferma?». «No», respondió Clara con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Estoy embarazada». Por un momento, Iván no pudo procesar las palabras. Se quedó inmóvil, mirándola como si hubiera hablado en un idioma extranjero. «¿Embarazada?», repitió finalmente. «De 6 semanas. Debe haber pasado...». Clara se sonrojó. «Nuestra primera noche juntos». Iván se acercó lentamente, como si estuviera en trance. Se arrodilló frente a ella y puso las manos sobre su vientre con reverencia. «¿Hay una vida creciendo aquí?», susurró. «Nuestro bebé». «Nuestro bebé», confirmó Clara, cubriendo sus manos con las suyas. De repente, Iván la alzó en brazos y comenzó a girar con ella, riendo con una alegría que Clara nunca había visto en él. «Vamos a ser padres», gritó. «Clara, vamos a ser padres». Bruno corrió hacia ellos, ladrando emocionado por el alboroto.
y durante varios minutos el ático se llenó de risas y celebración. Cuando finalmente se calmaron, Iván se arrodilló otra vez frente a Clara. «¿Estás feliz?», preguntó ella, todavía insegura de su reacción. «Feliz es poco», respondió él con lágrimas en los ojos. «Estoy aterrorizado y eufórico al mismo tiempo. No sé nada sobre ser padre, pero quiero aprender. Quiero ser el padre que mi hijo necesita. Y yo quiero ser la madre que nuestro bebé merece», dijo Clara. «Juntos vamos a criar a alguien que sepa que es amado desde el primer día de su vida». Iván besó su vientre suavemente. «Hola, pequeño», murmuró. «Soy tu papá, y prometo que voy a amarte todos los días de mi vida, igual que amo a tu mamá». La ceremonia de renovación de votos se convirtió en una celebración aún más especial con la noticia del embarazo. En el jardín de la fundación, bajo un arco de flores blancas, Iván y Clara se prometieron amor eterno, pero esta vez con la certeza de que habían encontrado algo que duraría para siempre. «Clara», dijo Iván cuando llegó el momento de los votos personales, «hace unos meses era un hombre que no sabía cómo amar. Tú me enseñaste que el amor no es debilidad, sino la fuerza más poderosa del universo. Me enseñaste que tocar a alguien con amor puede sanar incluso las heridas más profundas. Y ahora me has dado el regalo más grande que un hombre puede recibir, la oportunidad de crear una familia contigo». Sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. «Te prometo que amaré a nuestro hijo como mi madre me amó a mí. Te prometo que cada día aprenderé algo nuevo sobre cómo ser mejor esposo y mejor padre. Y te prometo que nunca, nunca volveré a tener miedo de mostrar mis sentimientos». Cuando Clara habló, su voz era firme y llena de amor. «Iván, tú llegaste a mi vida cuando pensé que tendría que conformarme con un matrimonio sin amor. Pero me diste mucho más que seguridad financiera. Me diste la oportunidad de enamorarme del hombre más extraordinario que he conocido. Me diste la oportunidad de enseñarte a amar, pero en el proceso aprendí que nadie puede amar tan profundamente como un corazón que ha esperado toda la vida para encontrar a su alma gemela». Esta vez, cuando el sacerdote les dijo que podían besarse, Iván no vaciló. La besó con una pasión que arrancó aplausos y lágrimas de todos los presentes. «Te amo, señora del bosque», murmuró contra sus labios. «Y yo te amo a ti, señor del bosque», respondió ella. «Para siempre». Esa noche en su cama matrimonial, porque ahora Iván dormía junto a ella todas las noches, se acurrucaron juntos mientras él acariciaba su vientre. «¿Niño o niña?», preguntó. «No me importa», respondió Clara. «Solo quiero que sea sano y que sepa cuánto lo amamos». «Si es niña, quiero que sea valiente como tú», dijo Iván. «Y si es niño, quiero que sea gentil como mi madre quería que fuera yo. ¿Y si es ambas cosas?». Iván sonrió en la oscuridad. «Entonces será perfecto, como todo lo que hemos creado juntos». El hombre que nunca había tocado a una mujer había aprendido que el amor verdadero no solo sana el pasado, sino que crea un futuro lleno de posibilidades infinitas. 6 meses después de la renovación de votos, Clara tenía un vientre prominente que Iván no podía dejar de tocar. Se había vuelto protector hasta el punto de la obsesión, insistiendo en acompañarla a cada cita médica y modificando el apartamento para asegurar que fuera completamente seguro para ella y el bebé. Pero había algo que Iván sabía que tenía que hacer antes de que naciera su hijo: transformar el cuarto de su madre. «Clara», le dijo una mañana mientras desayunaban en la terraza, «quiero enseñarte algo». La condujo hacia el pasillo, donde antes había estado la puerta siempre cerrada. Pero ahora la puerta estaba abierta de par en par, y lo que Clara vio la dejó sin palabras. El cuarto de la madre de Iván había sido completamente transformado. Los muebles antiguos seguían allí, pero ahora compartían el espacio con una cuna de madera tallada, un cambiador y estantes llenos de libros infantiles. Las fotografías de su madre habían sido enmarcadas más elegantemente y distribuidas por toda la habitación, como si estuviera bendiciendo el espacio. «Quiero que nuestro bebé duerma aquí», dijo Iván suavemente, «rodeado del amor de su abuela, aunque nunca la conozca físicamente». Clara sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras tocaba la cuna. «¿Estás seguro?»,
Esta habitación era tu refugio privado. Era mi refugio porque era lo único que tenía de ella, explicó Iván. Pero ahora tengo algo mejor, la oportunidad de honrar su memoria creando vida nueva. Ella habría querido conocer a nuestro hijo, y esta es la manera más cercana que tengo de hacerlo posible. En el tocador, Clara notó una adición nueva. El retrato que había pintado de Iván meses atrás, enmarcado junto a una fotografía de su madre. Quiero que nuestro hijo sepa de dónde viene, continuó Iván. Quiero que crezca conociendo a la abuela que lo habría amado incondicionalmente. Y quiero que aprenda desde pequeño que el amor no termina con la muerte. Clara se volvió hacia él, viéndolo de una manera completamente nueva. El hombre aterrorizado de intimidad que había conocido había sido reemplazado por alguien que enfrentaba sus miedos con valentía, que transformaba el dolor en amor. «Hay algo más», dijo Iván tomando una pequeña caja del estante. «Encontré esto entre las cartas de mi madre. Dentro había una medallita de oro con una pequeña oración grabada. Es para proteger a los bebés», explicó. «Ella la llevó durante su embarazo conmigo y quería que la llevara mi futuro hijo». Con manos temblorosas, Iván abrochó la cadenita alrededor del cuello de Clara. «Ahora mi madre nos está protegiendo a todos», murmuró. Esa noche, mientras estaban acostados, Clara sintió las primeras contracciones fuertes, pero en lugar de pánico, sintió una calma extraña. Iván lo despertó suavemente. «Creo que es hora». El trayecto al hospital fue un torbellino de emociones. Iván se transformó en un tornado de protección y nerviosismo, sosteniendo la mano de Clara y susurrándole palabras de aliento durante cada contracción. «¿Estás asustado?», le preguntó Clara durante una pausa entre dolores. «Aterrorizado», admitió él, «pero no por las razones que esperas. No tengo miedo del dolor o las complicaciones. Tengo miedo de amar a nuestro bebé tanto que no sepa cómo funcionarán mis brazos sin él». Clara sonrió a pesar del dolor. Ese es exactamente el tipo de miedo que debe tener un buen padre. Cuando finalmente llegó el momento del nacimiento, Iván estuvo allí, sosteniendo una mano de Clara mientras ella traía a su hija al mundo. Porque era una niña, pequeña, perfecta, con los ojos azules de su padre y el cabello oscuro de su madre. «Es hermosa», susurró Iván con voz quebrada cuando la enfermera puso a la bebé en sus brazos. «Es perfecta. ¿Cómo la vamos a llamar?», preguntó Clara, exhausta pero radiante. Iván miró a su hija, luego a Clara, y supo exactamente qué nombre había estado esperando toda su vida para pronunciar. «Isabel», dijo con certeza. «Se llama Isabel, como mi madre, para que su espíritu viva en nuestra hija». Clara asintió, sabiendo que era el nombre perfecto. «Isabel del Bosque», murmuró. «Bienvenida al mundo, mi amor». Mientras Iván sostenía a su hija por primera vez, Clara vio algo cambiar fundamentalmente en él. La última barrera cayó. El último miedo se desvaneció. El hombre que nunca había sabido cómo amar había encontrado una fuente inagotable de amor que duraría para siempre. «Hola, Isabel», le susurró a la bebé. «Soy tu papá, y te prometo que vas a crecer sabiendo exactamente cuánto te amo. Igual que tu abuela me amó a mí, igual que amo a tu mamá, así te voy a amar a ti, sin miedo, sin límites, para siempre». La pequeña Isabel abrió los ojos como si entendiera cada palabra, y en ese momento Iván supo que finalmente había roto el ciclo. Su hija crecería sabiendo que amar era la cosa más valiente que podía hacer. 2 años después, la casa de campo a las afueras de Madrid era un testimonio de todo lo que Iván había aprendido sobre el amor. Donde antes había habido espacios fríos y silencio, ahora había risas de niños, ladridos de Bruno, que se había convertido en el guardián personal de Isabel, y el sonido constante de una familia viviendo plenamente. Clara estaba en su nuevo estudio, un espacio luminoso con ventanales que daban al jardín, pintando mientras Isabel dormía la siesta en su cuna cercana. Sus cuadros habían evolucionado. Ahora capturaban momentos de felicidad doméstica, retratos de Iván con su hija, escenas de Bruno jugando en el jardín. «¿Cómo van los preparativos para la exposición?», preguntó Iván, entrando con 2 tazas de té.
Clara había aceptado finalmente la invitación de una galería prestigiosa de Madrid para exhibir su trabajo. La serie se llamaba El hombre que aprendió a amar y contaba, a través de pinturas, la historia de su matrimonio y transformación. «Casi terminados», respondió aceptando el té con una sonrisa, «aunque todavía no puedo creer que quieran exponer nuestra historia tan íntimamente». «Es una historia que vale la pena contar», dijo Iván, rodeándola con sus brazos desde atrás. «Especialmente para otros hombres que puedan estar tan perdidos como lo estaba yo». Isabel eligió ese momento para despertar, y su pequeño llanto inmediatamente transformó a Iván en acción. La alzó con la práctica de un padre experimentado, y la pequeña se calmó instantáneamente en sus brazos. «Papá está aquí, princesa», le murmuró, y Clara sintió que su corazón se derretía como lo hacía cada vez que los veía juntos. Iván había resultado ser el padre más devoto que Clara había conocido. Cambiaba pañales sin quejas, se despertaba para las tomas nocturnas, y pasaba horas leyéndole cuentos a Isabel con voces diferentes para cada personaje. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Clara mientras Iván mecía a su hija. «El aniversario de nuestro primer beso real», respondió él sin vacilar. «3 años desde que finalmente tuve el valor de admitir que te amaba». «¿Y cómo quieres celebrarlo?». Iván sonrió, esa sonrisa que había aprendido a dar libremente y que transformaba completamente su rostro. «Exactamente como hemos celebrado cada día desde entonces, juntos, en familia, sin miedo de mostrar lo que sentimos». Esa noche, después de acostar a Isabel, se sentaron en la terraza de su nueva casa. La vista era diferente a la del ático en Madrid, más verde, más peaceful, llena de espacio para que una familia creciera. «¿Alguna vez extrañas al hombre que eras antes?», preguntó Clara acurrucada contra su pecho. Iván la miró como si hubiera hecho la pregunta más extraña del mundo. Extrañar a un hombre que vivía en soledad, que no sabía cómo tocar o ser tocado, que pensaba que amar era debilidad, negó con la cabeza. «No, Clara, ese hombre no vivía realmente, solo existía. Pero ahora vivo», completó él. «Cada día, cada momento contigo y con Isabel, estoy más vivo de lo que pensé que era posible. Me has enseñado que amar no me hace vulnerable, me hace invencible». Clara levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. «¿Y no tienes miedo de perder todo esto?». «Todos los días», admitió él honestamente. «Pero he aprendido que el miedo a perder algo hermoso no debe impedirte disfrutarlo completamente. Mi madre me amó intensamente durante 8 años, y aunque perderla fue devastador, esos 8 años de amor puro fueron más valiosos que toda una vida de protección emocional». «Te amo», susurró Clara. «Y yo te amo a ti», respondió él besándola suavemente. «Más cada día, más de lo que pensé que era posible amar a alguien». En el silencio que siguió, ambos podían escuchar los sonidos de su nueva vida. Isabel respirando suavemente en su habitación, Bruno roncando en su cama junto a la puerta, el viento nocturno susurrando entre los árboles. «Iván», dijo Clara de repente, «quiero preguntarte algo, lo que quieras. Si pudieras enviar un mensaje al hombre que eras hace 3 años, el día que me propusiste matrimonio, ¿qué le dirías?». Iván reflexionó por un momento, mirando las estrellas. «Le diría que deje de tener tanto miedo, que la mujer que está a punto de conocer no va a destruir su mundo controlado, va a enseñarle que hay un mundo mucho mejor esperándolo. Le diría que el amor no es lo opuesto al control, es la única cosa que realmente vale la pena controlar. Y le diría...». Su voz se quebró ligeramente. «Le diría que mamá tenía razón, que amar como ella amó no te destruye, te completa». Clara sintió lágrimas en sus ojos. «¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo?». «¿Qué?». «Que Isabel va a crecer sabiendo todo esto desde el principio. Va a crecer viendo a sus padres amarse sin miedo, tocarse con ternura, comunicarse con honestidad. Nunca va a tener que aprender a amar, va a crecer sabiendo cómo hacerlo». Iván la estrechó más fuerte contra él. «Esa es la mejor venganza contra todo lo que me enseñaron de niño. Criar a una hija que sepa que merece ser amada exactamente como es, y que amar a otros es la cosa más valiente que puede hacer. Te amo, Iván del Bosque», dijo Clara una vez más. «Y yo te amo a ti, Clara del Bosque».
para siempre. En la distancia, Bruno se acercó a ellos y se acurrucó a sus pies, completando el círculo de la familia que habían construido juntos. El hombre que nunca había tocado una mujer había aprendido que el amor verdadero no solo se toca con las manos, sino con el alma entera. Y en la habitación de Isabel, rodeada de fotografías de la abuela que nunca conocería, pero cuyo amor la protegería siempre, una pequeña niña dormía en paz, sabiendo instintivamente que había nacido en un hogar donde el amor era la fuerza más poderosa de todas. Deja tu comentario y comparte esta historia con alguien que necesite inspiración. Y si quieres seguir escuchando historias reales y emocionantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. Juntos podemos reescribir nuestras propias historias.